Antes de entrar en la historia, te pido algo sencillo. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y si este relato te toca, deja tu like y suscríbete. No te voy a vender misterio barato, solo hechos de un día que todavía pesa en la memoria de quienes viven en estas montañas. Era diciembre en Montana, nieve dura, viento que corta la cara y un silencio que no es bonito, es alerta. Wyatt Holt salió antes del amanecer para revisar el cerco y ver si el arroyo seguía libre de hielo. Caminaba con paso de costumbre, sin pensar en nada heroico, solo en terminar antes de que empeorara el clima. Llevaba cuerda, una manta enrollada y un termo con café frío. El caballo resoplaba nubes cortas, cansado de la escarcha en las crines. Nada indicaba que ese día fuera distinto, hasta que escuchó un llanto que no encajaba con el bosque. No era el bramido de un alce ni el aullido de un coyote. Era un llanto fino, intermitente, como cuando un bebé ya no tiene fuerzas para gritar. Wyatt se detuvo y trató de ubicar de dónde venía, con esa paciencia de quien prefiere escuchar antes que moverse sin sentido. Dejó al caballo atado a una rama baja, con el freno flojo para que no se lastimara. Caminó hacia el pineiral, hundiendo las botas en una nieve que crujía como vidrio molido. El sonido crecía y se mezclaba con otro, un quejido roto, humano, como si alguien respirara a retazos. Wyatt olió humo viejo, no de fogón, sino de tela quemada. Apartó ramas con el antebrazo hasta ver un poste. Al pie, algo que primero le pareció un bulto de mantas, y entonces vio una cara amoratada mirando al suelo. Era Lydia Hay, aunque él todavía no sabía su nombre. Tenía las muñecas atadas a la espalda con una cuerda de camioneta, la boca reventada y sangre seca en la ceja. La nieve le había pegado al pelo como sal pegada a una olla. A sus pies, 3 recién nacidas temblaban bajo una manta empapada que ya no abrigaba nada. Una de las pequeñas tenía la piel casi violeta, otra apenas movía las manos. La tercera solo gemía con un hilo de voz. Wyatt no pensó en motivos ni en culpables. Sacó el cuchillo, cortó la cuerda y la sostuvo por los hombros para que no se desplomara. Lydia intentó hablar, pero lo único que salió fue vapor y un ruido seco. No hubo preguntas. Hubo acción. Wyatt envolvió a cada bebé con la manta que llevaba enroscada en la silla y se quitó el abrigo para cubrir el torso de Lydia. Era una torpeza voluntaria. Sabía que iba a pasar frío, pero la prioridad era que ellas no se apagaran ahí mismo. Cargó a 2 criaturas contra el pecho y acomodó a la tercera en su camisa, pegada al calor de la piel. Con la otra mano sostuvo a Lydia por la cintura, que apenas podía doblar las piernas. Avanzó lento, contando pasos, calculando dónde pisar para no caer con el peso. El caballo se inquietó al ver el grupo, pero se quedó quieto cuando Wyatt le habló bajo, corto, sin tono. Montó a Lydia como pudo, sujetándola con la correa extra. Él caminó al lado, con los bebés entre el pecho y la camisa. No había nadie más en ese bosque, y aún así apuró el paso. La cabaña de Wyatt no era grande ni bonita. Era seca. Tenía un fogón que siempre respondía y estantes con frascos ordenados por necesidad. Abrió de un golpe, metió a Lydia y a las niñas y echó leña como si se estuviera ahogando y el fuego fuera aire. Puso una olla con agua y otra con leche en polvo que guardaba para emergencias largas. Calentó mantas, frotó pies y manos con cuidado para no lastimar la piel fría. Puso piedras pequeñas cerca del fuego y las envolvió en trapos para improvisar bolsas de calor. Partió su camisa en tiras para hacer gorritos mínimos que retuvieran algo de temperatura en esas cabezas húmedas. No habló de destino, ni de Dios, ni de por qué. Llenó una cucharita, probó la leche tibia en su muñeca y empezó a alimentar de a sorbos. Lydia recuperó un poco de color antes de recuperar palabras.
Tiritaba sin ruido, con la mirada fija en el fierro del fogón que se ponía rojo. Cuando pudo tragar, Wyatt le acercó agua y un caldo ralo que sabía a poco pero servía para volver. Ella trató de sentarse y no pudo. Las piernas le flaquearon como si no fueran suyas. Él acomodó almohadas y una piel de ciervo en el suelo, cerca del calor. Las bebés se acomodaron en 3 cajones bajos, con trapos limpios. En esa escena no había nada heroico, solo respiraciones que empezaban a ordenarse. Afuera, la tarde caía más rápido que de costumbre. Adentro, por primera vez en horas, el silencio no fue una amenaza. La noche llegó cerrada, con un viento que silbaba entre las rendijas de la madera vieja. Wyatt revisó la puerta y aseguró las ventanas, no por miedo a animales, sino por hombres. En esta parte de Montana, el frío no era lo único que mataba. También lo hacía la certeza de que nadie vendría a ayudar si uno caía en desgracia. Encendió una lámpara de querosén y revisó otra vez a las niñas, tocando sus mejillas con el dorso de la mano. Una respiraba más rápido que las otras, pero las 3 tenían calor. Lydia lo observaba, todavía desconfiada, como si ese gesto pudiera esconder una deuda. Él no sostuvo su mirada. Siguió ocupándose como quien sabe que la confianza se gana con actos repetidos. El silencio se quebró con un golpeteo débil en la ventana. Wyatt agarró la escopeta que descansaba junto a la puerta, moviéndose sin ruido. Un segundo después, oyó una voz conocida. Evelyn Parrish. Era la vecina más cercana, aunque vivía a casi 3 horas a caballo. «Wyatt, abre, que es urgente», dijo con ese tono que no deja lugar a dudas. Él abrió lo justo para dejarla pasar y cerró de inmediato. Evelyn miró la escena. Lydia acostada, las 3 bebés envueltas, y negó con la cabeza. «Alan Hargrove anda diciendo que esas criaturas y la mujer son suyas. Tiene papeles del juez y viene con 3 hombres. No va a tocar a la puerta, Wyatt». Él no respondió, pero su mandíbula se tensó como cuerda. Evelyn se arrodilló junto a Lydia y le tomó la mano. «No tienes que contarme nada que no quieras, pero escucha. Si Alan llega y te encuentra aquí, no le importará que estés viva o muerta. Él cree que manda más que la ley». Lydia tragó saliva, apretó los labios y apenas asintió. Wyatt le sirvió café a Evelyn, no para conversar, sino para pensar con calma. El calor de la bebida llenó un vacío en la sala. Afuera, el viento levantaba la nieve en remolinos, borrando cualquier huella que hubiera quedado en el sendero. Eso podía ser una ventaja, pero también significaba que, si llegaban, no habría tiempo para verlos venir. Esa noche, ninguno de los 3 adultos durmió de verdad. Wyatt se quedó junto al fuego, reparando en silencio una de las bisagras de la puerta. Evelyn preparó un par de sábanas más para aislar el frío que se colaba por las paredes. Lydia, desde el rincón, no dejaba de mirar a sus hijas, como si temiera que desaparecieran si apartaba la vista. A ratos, un crujido del bosque hacía que todos se pusieran tensos. Pero el amanecer llegó sin visitas, y el cielo, aunque gris, trajo un respiro breve. Al clarear, Wyatt salió a revisar el perímetro. Dejó huellas amplias, falsas, como si hubiera ido hacia el este para despistar. Al volver, encontró a Evelyn dándole instrucciones bajas a Lydia. Rutas de escape, un atajo por el arroyo congelado, un viejo cobertizo a media milla donde podrían ocultarse. Lydia escuchaba con atención, memorizando cada indicación. Wyatt, sin decir nada, empezó a llenar una alforja con mantas, pan seco, carne curada y una cantimplora. La escena parecía una coreografía silenciosa. Cada uno sabía qué hacer sin discutirlo. El sol apenas se asomaba cuando se escucharon cascos en la distancia. No era un sonido casual. Eran varios caballos avanzando juntos. Wyatt miró a Evelyn y luego a Lydia. «Es hora», dijo ella, levantándose con un gesto de dolor, pero firme. Wyatt la ayudó a colgarse la alforja al hombro
y tomó a dos de las niñas en brazos. Lidia cargó a la tercera, envuelta hasta los ojos. Evelyn abrió la puerta trasera que daba al bosque y señaló el camino. «No se detengan, yo me encargo de entretenerlos», susurró. Wyatt y Lidia salieron sin mirar atrás, dejando que el viento borrara sus pasos antes de que el peligro los alcanzara. El bosque estaba espeso de nieve, y cada rama parecía agacharse bajo el peso del hielo. Wyatt avanzaba primero, abriendo paso con las botas, mientras Lidia lo seguía a pocos metros, cuidando que la manta de la bebé no se enredara en las ramas bajas. El aire quemaba los pulmones, y la respiración se volvía vapor que se deshacía enseguida. No hablaban, no hacía falta. Cada crujido bajo sus pies les recordaba que debían ser rápidos pero cautos. Un desliz y una pierna rota en ese clima significaba sentencia. Detrás de ellos, el viento seguía borrando la huella, como si la montaña misma decidiera protegerlos. El atajo por el arroyo congelado era más traicionero de lo que Lidia había imaginado. El hielo crujía bajo su peso, y aunque Wyatt parecía conocer bien dónde pisar, ella sentía que cada paso era una apuesta. Las niñas permanecían quietas, apenas emitiendo algún gemido breve. Wyatt giraba la cabeza de vez en cuando para confirmar que ella lo seguía. La luz gris filtrada por las nubes hacía que todo pareciera igual. Troncos, rocas, nieve. La orientación se sostenía solo por la memoria de Wyatt y las indicaciones de Evelyn. El cobertizo estaba cerca, pero la sensación de ser perseguidos no los soltaba. Llegaron al claro donde se alzaba la vieja estructura. Era un cobertizo de troncos, con la mitad del techo hundido y una puerta que colgaba de un solo clavo. Wyatt entró primero, revisó el interior y asintió. Dentro, el aire estaba más quieto, aunque igual de frío. A un costado había restos de paja seca, suficiente para improvisar un lecho. Colocó a las niñas sobre las mantas y le indicó a Lidia que se acomodara junto a ellas. Luego sacó un pedazo de carne curada y se lo ofreció. Ella lo aceptó sin decir palabra, masticando despacio como si cada bocado pesara. No era descanso, era pausa. Mientras tanto, en la cabaña, Evelyn se enfrentaba a Alan Hargrove y sus hombres. El sonido de las voces elevadas se mezclaba con el golpe de botas contra el piso. Alan mostraba unos papeles arrugados que proclamaban su derecho sobre Lidia y las niñas. Evelyn, con una calma tensa, les recordaba que aquello no tenía valor sin la presencia del alguacil. Pero Alan no buscaba debate legal, buscaba intimidación. Sus hombres inspeccionaban la cabaña, notando la ausencia de Wyatt. «No está aquí, pero lo encontraremos», dijo uno, y salieron montando nuevamente. De vuelta en el cobertizo, Wyatt escuchó a lo lejos el eco de cascos sobre hielo. Su instinto le decía que no tenían mucho tiempo. Revisó el cuchillo en su cinturón y ajustó la manta sobre las niñas. «Van a pasar por aquí», murmuró, más para sí mismo que para Lidia. Ella lo miró con una mezcla de miedo y decisión. Había cruzado el punto de no retorno. Wyatt señaló una grieta en Minarmsey, la pared trasera, un hueco que daba a una vereda oculta por arbustos. «Si no vuelvo, sigues recto hasta el camino grande. Ahí buscas al alguacil». Lidia quiso responder, pero el sonido de un caballo acercándose cortó cualquier palabra. El primer jinete apareció entre los árboles, seguido de otros dos. Wyatt se quedó quieto, calculando. El frío le adormecía los dedos, pero la mente estaba clara. Sabía que no podía ganar en un enfrentamiento directo. La clave era retrasarlos lo suficiente para que Lidia escapara. Se puso de pie, salió del cobertizo con paso firme y se plantó en medio del claro. «¿Qué quieren aquí?», preguntó, sabiendo perfectamente la respuesta. Alan sonrió desde lo alto de su montura, sosteniendo los papeles como si fueran un arma. «Vengo por lo que es mío», dijo, y el aire se volvió más pesado que la nieve misma.
El papel que Alan agitaba no era más que una hoja con sellos torcidos y una firma que olía a cantina. La montaña no entiende de sellos, pero los hombres sí, y ese era el truco. Wyatt lo supo al verlo desde lejos. No buscaban justicia, buscaban una excusa para llevárselas sin que nadie interviniera. Se quedó plantado, midiendo distancias y tiempos. El claro no ofrecía cobertura, excepto el quiebre del arroyo a la derecha y el cobertizo a su espalda. Tenía que lograr que los tres jinetes se separaran, hacerlos desperdiciar minutos, cualquier cosa que diera margen para que Lidia y las niñas ganaran ventaja por la vereda oculta. Su respiración salía en pareja. Por dentro, cada segundo se volvía una pieza que acomodar. Alan bajó del caballo con esa confianza de quien siempre consiguió lo que quiso a base de miedo. Se acercó lo suficiente como para que Wyatt oliera el tabaco en su abrigo. Los otros dos se abrieron a los lados, formando un semicírculo que buscaba cerrarlo contra la pared de troncos. Wyatt no retrocedió. Señaló el horizonte y habló de la nevada que venía, de la tontería de andar con caballos en hielo quebradizo, de que aquel arroyo no aguantaba el peso de todos. No era charla para convencer, era demora. Mientras hablaba, arrastró medio paso el pie derecho, dejando una línea en la nieve que apuntaba al sector más delgado del hielo. Si alguno se confiaba, el agua haría el trabajo sucio sin que él levantara la mano. Dentro del cobertizo, Lidia entendió el plan sin que nadie se lo explicara. Acomodó a las niñas en la alforja grande, con mantas apretadas y las piedras tibias que Wyatt había preparado más temprano. Se colgó la carga al pecho, sintiendo el peso como un juramento. Miró por la grieta y vio solo el hombro de Wyatt y la bota de uno de los hombres. No escuchaba las palabras, pero sí los silencios. En uno de esos huecos se agachó y empujó la base de la pared con el hombro. El tronco cedió un poco, lo justo para que la abertura creciera. Apretó los dientes por el dolor en las costillas maltratadas y se deslizó hacia la vereda cubierta de arbustos. Cada paso era cuidado. La alforja no podía balancearse. Sabía que si caía no habría segunda oportunidad. Evelyn, por su lado, ya iba camino al pueblo con 2 testigos. El joven de la estación de correos y una viuda que había visto a Alan arrastrar a Lidia días atrás. No llevó caballo. Eligió el trineo pequeño porque el terreno lo permitía, y así no dejaba rastros de cascos que los Hargrove pudieran leer. En el pueblo, el alguacil era un hombre discreto, de esos que no prometen mucho pero cumplen lo que dicen. Evelyn no pidió favores. Presentó hechos: la agresión, las ataduras, los papeles dudosos. El alguacil tomó nota sin gesto, pero ordenó a su ayudante que engancharan los caballos y avisó al juez suplente, que conocía la fama de esa familia. La palabra secuestro se escribió con tinta firme. Eso, en Montana, cambiaba el peso de los actos. En el claro, uno de los hombres de Alan apretó el paso hacia el arroyo para rodear a Wyatt. Vio la marca en la nieve y no le prestó atención. El hielo hizo el resto. Un crujido largo, un alarido corto, y el caballo cayó con medio cuerpo en el agua, pataleando con pánico. El jinete consiguió saltar, pero quedó empapado hasta la cintura, lo cual, en ese clima, era casi una sentencia si no encontraba fuego pronto. Alan lanzó una maldición y se giró a gritar órdenes, perdiendo por primera vez la compostura. Wyatt aprovechó el desorden para retroceder 2 pasos hacia el cobertizo, no para refugiarse, sino para encaminar a los otros hacia la trampa del hielo. Cada segundo ganado valía oro. En la grieta trasera, Lidia ya estaba a 10 metros, avanzando con la cabeza gacha y las niñas pegadas al corazón. El segundo hombre dudó al ver al compañero empapado y, en esa duda, Wyatt vio la fisura moral. No necesitaba vencerlos, solo quebrarles la seguridad de que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Dijo en voz baja,
sin teatralidad, que ya habían avisado a la ley, que los papeles no servirían, que había testigos, que el alguacil vendría con nombres anotados. No fue un discurso, fueron datos concretos. El viento llevó esas palabras como cuchillas simples. El hombre miró a Alan buscando confirmación y solo encontró rabia. En la montaña, cuando el miedo cambia de dueño, la pelea se decide sin ruido. Alan, herido en el orgullo, cargó hacia Wyatt, pero el terreno y el frío estaban del lado de quien había calculado cada paso. Y en ese momento exacto, a pocos metros entre árboles, Lidia ganó el sendero grande que llevaba directo al pueblo. El día seguía siendo cruel, pero por primera vez la distancia jugaba a favor. O ChatGPT dice, la vereda que Lidia había tomado estaba cubierta por ramas bajas y nieve acumulada, lo que la obligaba a agacharse una y otra vez. El peso de las niñas era una carga desigual. El cuerpo le pedía descansar, pero la urgencia le gritaba seguir. Cada tanto se detenía solo lo suficiente para ajustar la manta o comprobar que las pequeñas respiraban con ritmo. El frío le mordía los dedos, pero la fricción de la alforja contra el pecho le recordaba que no podía aflojar. En su cabeza, las palabras de Evelyn se repetían como un mapa mental. Derecho hasta el cruce del álamo caído, luego a la izquierda, sigue el olor de humo. Eso era lo que la mantenía moviéndose, más que el miedo o el dolor. En el claro, Wyatt seguía controlando la distancia entre él y Alan, midiendo hasta dónde podía tensar la cuerda antes de que el enfrentamiento se volviera inevitable. No buscaba ganar, sino agotar. El hombre empapado por el hielo ya temblaba de forma visible y maldecía entre dientes, presionando para regresar. El otro, el que aún no había decidido si avanzar o no, mantenía la vista fija en Wyatt, como evaluando si valía la pena el riesgo. Alan, en cambio, parecía incapaz de leer el cambio de ánimo de sus propios acompañantes. Cada palabra que pronunciaba era más áspera, más desesperada, y el viento helado le devolvía las frases como si se burlara. En medio de esa tensión, un sonido nuevo rompió el patrón, el lejano crujido de un trineo. No venía del camino por el que habían llegado Alan y los suyos, sino del lado opuesto, hacia el pueblo. Wyatt lo escuchó antes que ellos y supo que era su ventana final. Dio un paso atrás, fingiendo que se retiraba hacia el cobertizo, y dejó que el instinto de Alan lo empujara a seguirlo. Ese paso falso llevó al antagonista más cerca de la zona de hielo debilitado, y aunque no se rompió bajo sus botas, sí le arrancó un gesto de inseguridad. En la montaña, dudar es ceder terreno, y Wyatt lo aprovechó. Lidia, por su parte, alcanzó el cruce del álamo caído justo cuando las piernas le empezaban a flaquear. El tronco, medio cubierto de nieve, marcaba el punto donde debía girar a la izquierda. Allí el bosque se abría un poco, y en la distancia ya se percibía una fina columna de humo, señal de chimeneas en el borde del pueblo. No era el fin del peligro, pero sí un tramo donde la ley podía alcanzarla antes que los Hargrove. Ajustó de nuevo la alforja y apretó el paso, sintiendo que cada inhalación de aire frío le quemaba por dentro. La promesa de calor y protección era más fuerte que el dolor en las costillas o el entumecimiento en los dedos. En el claro, los cascos del trineo ya eran evidentes para todos. Alan intentó recomponerse, metiendo los papeles en el abrigo y fingiendo autoridad. Pero el segundo hombre, el que dudaba, ya había tomado su decisión. Giró su caballo y se alejó sin una palabra. El empapado no podía seguir más y se limitó a montar torpemente para salir en dirección contraria. Alan quedó solo frente a Wyatt, con un frío que empezaba a calarle hasta el orgullo. La llegada de un hombre del alguacil, montado en el trineo junto a Evelyn, le robó cualquier resto de control. En un lugar como ese,
La autoridad con testigos pesaba más que cualquier sello falsificado. Wyatt no celebró ni sonrió. Apenas bajó la mirada, dejó que el alguacil tomara la palabra y se apartó lo justo para ver el borde del bosque por donde Lydia había escapado. No la vio, pero eso era lo mejor. Significaba que estaba lo suficientemente lejos para que los hombres de Alan no pudieran alcanzarla. El alguacil desmontó, revisó los papeles y tras un par de preguntas cortas, ordenó a Alan que lo acompañara de vuelta al pueblo bajo custodia. Evelyn, sin perder tiempo, buscó la mirada de Wyatt y asintió. El otro frente estaba a salvo. En ese instante el frío parecía menos hostil, como si la montaña también entendiera que había más de una forma de ganar. Lydia llegó a Pinto 160, las primeras casas del pueblo con el corazón golpeando en el pecho, más por el esfuerzo que por el miedo. El humo de las chimeneas le trajo un olor a leña quemada que le recordó vagamente inviernos más amables, aunque en su vida no habían sido muchos. Un par de mujeres que recogían nieve para derretir la miraron con sorpresa. Una desconocida, demacrada, con 3 bebés colgando de una alforja improvisada. No hicieron preguntas. Una de ellas la tomó del brazo y la llevó directo a la oficina del alguacil, mientras la otra corría a calentar agua. Lydia sintió que el calor del interior le devolvía un poco de fuerza, pero se mantuvo de pie, como si ceder a sentarse fuera un lujo que aún no podía permitirse. El alguacil la recibió con un gesto serio, sin sobresaltos. Ya estaba al tanto de lo ocurrido por Evelyn y los testigos. Le pidió que se sentara, ordenó que le trajeran mantas limpias y un caldo, y luego llamó a su ayudante para que registrara su testimonio. Lydia habló poco, lo justo para que quedara constancia, las ataduras, el abandono, las amenazas por no haber dado un heredero varón. No buscó dramatizar. Cada palabra era un hecho, y cada hecho caía con el peso de una piedra en el acta. El alguacil asentía de vez en cuando, sin interrumpir, y al final le aseguró que quedaría bajo protección hasta que el juez revisara el caso. Esa promesa, dicha sin adornos, fue lo más parecido a descanso que había sentido en días. Mientras tanto, en el claro, Wyatt observaba cómo el alguacil escoltaba a Alan rumbo al pueblo. Evelyn se quedó un momento a su lado, como evaluando si él necesitaba algo más. Ella llegó bien, dijo, sin rodeos. Wyatt asintió una sola vez y se dio la vuelta hacia su caballo. El peligro inmediato había pasado, pero sabía que en lugares como ese las rencillas podían dormir bajo la nieve y despertar en cualquier primavera. No lo dijo en voz alta, solo se aseguró de que el fogón de su cabaña tuviera leña suficiente para varios días, por si había que recibir visitas inesperadas o reforzar la protección. Lydia pasó la noche en una habitación prestada en la parte trasera de la iglesia, donde el techo no dejaba pasar el frío y había un rincón para calentar piedras en un brasero. Las niñas, envueltas en mantas secas, durmieron juntas por primera vez sin el riesgo de congelarse. Ella, sentada en una silla de madera, apenas cerró los ojos, más por costumbre de vigilar que por falta de sueño. En algún momento, el cura del lugar le ofreció quedarse allí unos días. Ella agradeció, pero en su mente ya pesaba la idea de volver a la cabaña de Wyatt, no por falta de opciones, sino porque allí había encontrado algo que no se firmaba en ningún papel, un espacio donde nadie reclamaba propiedad sobre su vida. A la mañana siguiente, Wyatt llegó al pueblo. No buscó a Alan, ni se asomó a la oficina del alguacil. Fue directo a la iglesia. Lydia lo vio entrar, con el sombrero cubierto de nieve y esa calma que parecía inmutable. No hubo abrazos ni grandes palabras. Él solo preguntó si las niñas habían comido bien y si ella podía caminar. Ella respondió que sí, y él asintió, como si eso bastara. Se ofreció a llevarlas de regreso a la cabaña, asegurando que ahora estaría mejor protegida.
El cura entendió que no había nada más que discutir y les entregó un par de mantas extra y algo de pan recién horneado. El camino de vuelta fue silencioso, pero no tenso. Wyatt montaba despacio, cuidando que el peso de Lydia y las niñas no se viera sacudido por el terreno. El paisaje, cubierto de nieve, parecía más claro que días atrás, y aunque el frío seguía cortando, ya no se sentía como un enemigo. Cuando llegaron a la cabaña, Wyatt dejó que Lydia entrara primero. El fogón estaba encendido, las mantas dobladas, y en un rincón, 3 cajones con trapos limpios esperaban como cunas improvisadas. No hicieron falta explicaciones. La vida seguiría, pero bajo un techo donde el valor de una persona no se medía por lo que pudiera entregar, sino por el hecho de estar viva. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos visibles, pero con una vigilancia constante. Wyatt no cambió su rutina de trabajo, aunque ahora intercalaba tareas nuevas. Revisar que las puertas estuvieran bien aseguradas antes del anochecer, mantener una reserva extra de leña y vigilar las huellas que quedaban cerca de la cabaña. Lydia, todavía recuperándose de las heridas, se ocupaba de las niñas y del pequeño huerto protegido junto a la pared sur. El silencio entre ellos no era distancia, sino una forma de entendimiento. Ninguno de los dos era de hablar por hablar, y cada gesto cubría lo que las palabras no alcanzaban. Evelyn pasaba cada 2 o 3 días, trayendo pan, sal o noticias del pueblo. Siempre encontraba a las niñas limpias, con mejillas rosadas por el calor del fogón. Más de una vez comentó, medio en broma, que la cabaña parecía más viva que nunca. Wyatt no respondía a eso, pero acomodaba el banco junto al fuego para que Evelyn descansara un rato antes de volver. Lydia, por su parte, empezaba a sonreír en momentos breves, como cuando una de las bebés lograba agarrar su dedo o cuando el olor del pan recién horneado llenaba el aire. Era una sonrisa pequeña, pero real, y en Montana eso ya era una victoria. El invierno seguía castigando, pero dentro de la cabaña el tiempo parecía moverse distinto. Wyatt enseñó a Lydia a reparar las grietas de las paredes con una mezcla de barro y paja que resistía el viento. Ella, a cambio, le mostró cómo hacer una sopa espesa con las sobras de carne y verduras secas, algo que calentaba el cuerpo por horas. Las niñas empezaban a ganar peso, y sus llantos ya no eran de frío, sino de hambre o sueño. Cada pequeña mejora reforzaba la idea de que la cabaña no era solo un refugio temporal, sino un lugar donde podían empezar de nuevo. A mediados de enero, el alguacil se presentó con una carta oficial. El juez había anulado cualquier reclamo de Alan Hargrove sobre Lydia y las niñas. El documento, firmado y entonces sellado, quedaba en manos de Lydia como prueba de que legalmente estaban libres de cualquier vínculo con el clan. Wyatt la miró recibirlo sin ceremonia, pero con un brillo en los ojos que delataba el alivio. No hubo celebraciones ruidosas. En su lugar, Lydia colgó la carta en la pared junto al fogón, como un recordatorio de que algunas batallas sí podían ganarse. La noticia no eliminó del todo la posibilidad de peligro. En pueblos pequeños, los rencores podían durar más que los inviernos. Pero el respaldo de la ley, sumado a la vigilancia de Wyatt y Evelyn, era un muro difícil de atravesar. Lydia empezó a salir más allá del perímetro inmediato, caminando con las niñas hasta un claro cercano, donde el sol, cuando aparecía, calentaba lo suficiente para quedarse un rato. Wyatt la acompañaba la mayoría de las veces, aunque siempre con el ojo atento al horizonte. No era paranoia, era costumbre aprendida en un territorio donde la tranquilidad había que cuidarla. Con el tiempo, la rutina dejó de sentirse como una defensa y empezó a parecer una vida. La cabaña se llenaba de olores distintos según el día: pan, sopa, madera quemada. Las niñas
balbuceaban sonidos nuevos, y cada uno encontraba un papel en el pequeño engranaje que mantenía todo funcionando. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que aquello ya no era solo una situación de emergencia. Era, sin buscarlo, el inicio de algo más permanente. Un hogar que se había formado sin discursos, solo con actos que día tras día sellaban un pacto silencioso. O ChatGPT dice, en febrero, una nevada más densa de lo habitual cubrió todo el valle, aislando la cabaña durante varios días. El camino al pueblo desapareció bajo un manto blanco que alcanzaba la altura de las cercas. Wyatt aprovechó ese encierro forzado para reforzar el techo, mientras Lydia improvisaba un espacio más cálido para las niñas junto al fogón. La leña bajaba rápido, pero él había calculado suficiente para resistir. Las noches eran largas, y el silencio solo se rompía por el crepitar del fuego o el murmullo bajo de Lydia cantando a las pequeñas. Afuera, el viento aullaba como un animal viejo que no quería retirarse. Evelyn, preocupada por la incomunicación, llegó un día en trineo cuando la nevada dio un respiro. Traía harina, sal y algunas cartas del pueblo. Una de ellas era del alguacil, confirmando que Alan había sido multado y advertido oficialmente de no acercarse a Lydia ni a las niñas. Evelyn lo leyó en voz alta y aunque Wyatt no reaccionó con gestos, Lydia notó cómo su postura se relajaba apenas. Esa noche, mientras guardaban provisiones, él comentó que tal vez en primavera podrían ampliar la cabaña. Era la primera vez que hablaba del futuro como algo seguro. A mediados de marzo, el deshielo comenzó a abrir el arroyo y a dejar ver la tierra dura bajo la nieve. Wyatt y Lydia trabajaron juntos para limpiar un espacio donde plantar algunas hortalizas. Las niñas, envueltas y acomodadas en una canasta, observaban desde la entrada como si la luz nueva también las despertara. El aire olía diferente, menos cortante y con un toque de humedad que prometía cambios. Era un trabajo pesado, pero distinto del esfuerzo por sobrevivir. Ahora era para construir algo que permanecería. Con el avance de la estación, comenzaron a llegar viajeros que cruzaban las montañas. Algunos pedían un vaso de agua caliente, otros un lugar para descansar unas horas. Lydia, con la naturalidad de quien entiende el valor de un techo, empezó a ofrecerles sopa y pan a cambio de noticias o pequeñas monedas. Wyatt, sin decirlo, aprobaba esa iniciativa. Él se encargaba de mantener el espacio seguro, mientras ella abría la puerta justa para que la cabaña no volviera a ser un lugar aislado. Poco a poco, se convirtió en un punto de referencia para quienes pasaban por allí. Un día, un comerciante que venía del sur comentó que en el pueblo ya se hablaba de la cabaña de Holt y Hay, como un sitio donde cualquiera podía encontrar calor y trato justo. Lydia escuchó aquello con una mezcla de orgullo y sorpresa. No era común que su nombre apareciera junto al de otro sin que fuera para señalarla. Wyatt no dijo nada, pero ese mismo día construyó un pequeño letrero de madera con la palabra Hearth grabada a mano. Lo clavó junto a la puerta, como si así quedara claro que lo que habían formado era más que una coincidencia. La primavera terminó de instalarse con flores pequeñas entre las piedras y agua corriendo libre por el arroyo. La menor cabaña, ahora más sólida y con un pequeño corral para unas cabras, no se parecía al lugar al que Wyatt había regresado aquel día de invierno. Las niñas daban sus primeros pasos torpes sobre la hierba y Lydia, aunque todavía llevaba algunas cicatrices visibles, caminaba erguida y con la frente alta. Wyatt, desde la sombra de un árbol, observaba la escena sin buscar crédito, como quien sabe que el verdadero trabajo se mide en lo que perdura. Allí, en ese rincón de Montana, habían demostrado que familia no era cuestión de sangre, sino de elección y constancia.
Con la llegada del verano, el arroyo se volvió un hilo constante de agua clara y el terreno alrededor de la cabaña empezó a llenarse de vida. Lidia cultivaba zanahorias, papas y algunas hierbas medicinales que Evelyn le había enseñado a reconocer. Wyatt construyó una mesa larga de madera rústica junto al exterior para que en los días templados pudieran comer afuera. Las niñas, más activas, se entretenían persiguiendo mariposas o jugando con piedritas bajo la vigilancia de su madre. El calor traía consigo más visitantes y el pequeño Hearth ya era una parada conocida para viajeros y comerciantes que buscaban descanso antes de seguir camino. Un mediodía, llegó un grupo de 3 hombres que venían de muy lejos. No traían malas intenciones, pero su presencia despertó viejos reflejos de precaución en Wyatt. Observó sus movimientos, escuchó sus preguntas y, solo después de un rato, les permitió entrar. Lidia, con esa calma aprendida, sirvió sopa y pan sin dejar de prestar atención. Los hombres contaron historias de rutas bloqueadas y de un invierno que había sido más cruel al norte. Uno de ellos, al despedirse, dijo que aquel lugar les había salvado de pasar la noche a la intemperie. Eran palabras simples, pero reforzaban la idea de que su refugio tenía un propósito mayor. Evelyn seguía visitando, aunque ahora con menos urgencia. Venía más como amiga que como mensajera de malas noticias. Ayudaba en la huerta, enseñaba canciones a las niñas y se quedaba a veces para la cena. Lidia valoraba esas tardes porque le recordaban que ya no vivía aislada, ni siquiera por decisión forzada. Entre risas y trabajo compartido, el miedo que alguna vez había dominado sus días se volvía un recuerdo distante, aunque siempre presente como advertencia. Una tarde de finales de agosto, Wyatt se presentó con algo inesperado: un anillo sencillo para Lidia y 3 anillos pequeños para las niñas, hechos con metal trabajado por él mismo. No hubo discurso ni promesas en voz alta, solo colocó cada anillo en la mano correspondiente. Lidia entendió que ese gesto no era un simple regalo, sino una manera de decir que eran una familia elegida, sin papeles que la definieran, pero con actos que la sostenían. Ella aceptó sin lágrimas ni palabras largas, solo con un gracias que llevaba todo el peso de lo que habían pasado. El otoño trajo colores nuevos a las montañas, y con él más trabajo para asegurar la cabaña antes de otro invierno. Wyatt cortaba leña mientras Lidia almacenaba alimentos secos y preparaba conservas. Las niñas, ya acostumbradas a la vida allí, ayudaban en lo que podían, recogiendo pequeñas ramas o intentando imitar a su madre en la cocina. El ritmo de trabajo no era liviano, pero estaba marcado por una sensación de propósito compartido. Cada día, cada tarea, reforzaba el pacto silencioso que los unía. Cuando la primera nevada volvió a cubrir el suelo, el Hearth ya no era solo un refugio improvisado. Era un hogar sólido, con provisiones, calor y gente que lo reconocía como un lugar seguro. Lidia, Wyatt y las niñas recibieron la temporada con la puerta abierta, el fogón encendido y la mesa puesta para quien pudiera necesitarlo. En esa montaña, donde la tradición a veces había sido excusa para la crueldad, ellos habían demostrado que otra forma de vida era posible, una donde la dignidad y el cuidado valían más que cualquier papel o apellido. Y esa era una verdad que, aunque el invierno volviera a rugir, nadie podría borrar. Con el invierno otra vez instalado, las rutinas se ajustaron para resistir los días más cortos y las noches interminables. Wyatt se levantaba antes del amanecer para encender el fogón y revisar que la nieve no bloquease la puerta. Lidia mantenía a las niñas ocupadas con juegos y pequeñas tareas, enseñándoles a distinguir los sonidos del viento, de un animal o de pasos humanos. Afuera, el bosque estaba silencioso.
pero no muerto. Cada crujido lejano les recordaba que la montaña observaba y que había que respetarla. El calor del hogar era un logro diario, no un privilegio garantizado. A mediados de temporada, un viajero solitario llegó a la cabaña al borde del colapso, con las manos moradas por el frío. Wyatt lo recibió sin hacer preguntas, y Lydia corrió a preparar un caldo mientras las niñas miraban curiosas desde un rincón. El hombre apenas murmuró que venía del este y que el paso estaba bloqueado. Se quedó 3 días, recuperando fuerzas, antes de partir con un agradecimiento breve pero sincero. Fue una prueba más de que abrir la puerta a otros no debilitaba su seguridad, sino que reforzaba la red de confianza que estaban construyendo sin proponérselo. Evelyn trajo noticias de que Alan Hargrove había vendido parte de sus tierras y se había marchado hacia otro condado. No era garantía de que no volviera, pero sí un respiro. Lydia recibió la noticia con una calma silenciosa, sin celebraciones. Para ella, la verdadera victoria era ver a sus hijas crecer sin miedo. Wyatt no comentó nada, pero esa noche agregó un tronco más al fuego antes de irse a dormir, como si ese gesto asegurara un descanso más profundo para todos. Con el paso de los meses, el Hearth se consolidó como un punto de referencia en las montañas. Los viajeros sabían que allí podían encontrar comida caliente, un rincón para dormir y, sobre todo, un trato digno. Lydia ya no temía abrir la puerta y Wyatt, aunque seguía vigilante, permitía que el lugar respirara con la entrada y salida de gente. Cada historia que cruzaba su umbral se mezclaba con la suya propia, recordándoles que no estaban solos en esa forma de resistir. La primavera volvió a romper el hielo del arroyo y a pintar de verde el valle. Las niñas, ahora más grandes, corrían por el claro con risas que contrastaban con el silencio de aquel primer día en que Wyatt las encontró. Lydia trabajaba la huerta con manos firmes, y Wyatt, desde el taller improvisado, reparaba herramientas para otros vecinos. El hogar ya no era un escondite, era un lugar que invitaba a quedarse. Esa transformación no había ocurrido de golpe, sino con el peso constante de cada acto, cada elección de cuidarse mutuamente. Con el tiempo, la historia de cómo se formó esa familia dejó de contarse como un rescate y empezó a verse como lo que realmente era: la decisión de vivir bajo un pacto de respeto y cuidado, en un lugar donde durante años se había confundido la tradición con el derecho a dominar. Wyatt, Lydia y las niñas representaban otra herencia posible, y así, mientras la montaña seguía su ciclo de inviernos y primaveras, el Hearth permanecía como un faro discreto, recordando que nadie es propiedad de nadie, y que la familia, cuando es elegida, se forja en cada acto de protección compartida.